Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, niños y niñas de todas las edades. Vamos a seguir con el circo de la física y vamos a ver el efecto Venturi. El efecto Venturi es bastante curioso, es una cosa bastante antiintuitiva, pero es muy bonita porque también hace que los aviones vuelen. Así que fijaos si es importante. Veréis, voy a poneros un ejemplito, voy a hacer un dibujito. Últimamente estoy haciendo unos dibujitos. Ya me apetece y me parece guay. Vale, pues vamos a poner que yo tengo aquí esta especie de botella, por así decirlo. Aquí tenemos un área 1, aquí tenemos un área 2, por la que va a pasar el fluido. Nuestro fluido lo que va a hacer es que los fluidos tienden a... ¿Cómo decirlo? A moverse en una cosa que se llama el flujo laminar. Creo que ya os lo había comentado, si no, os lo comento ahora, cuando hablé de lo del flujo turbulento. El flujo laminar es lo contrario de un flujo turbulento. Por ejemplo, si yo tengo, mira, sin ir más lejos, una cafetera. Os seguro que os habéis estado echando café algún día. En la cafetera, la típica cafetera italiana, o en una tetera, por ejemplo, que es lo típico que suelen tener una boquilla aquí y tienen la tapa puesta. Entonces aquí tú empiezas a echar el fluido, el líquido que hay aquí, y va cayendo normal, es decir, cae bien sobre la taza. Pero si la vuelcas demasiado, pasa que se empieza a escurrir por aquí y empiezas a montar un cisco de mucho cuidado. ¿Por qué pasa eso? Porque mientras tú estás con ella inclinada bien, digamos que todo va como debería ir según lo planeado, hay un flujo laminar, es decir, hay un flujo que se mantiene como en láminas y que no se rompe. Debido a la... creo que es debido a la propia viscosidad, pero no estoy seguro, porque creo que hay muchas investigaciones ahora que son referentes a esto y se debe más, parece ser, a la geometría del propio objeto que está rodeando. Y bueno, no me hagáis mucho caso, pero sí sé que hay investigaciones al respecto y que no está tan claro que se deba a la viscosidad, ¿vale? O sea, o que si se debe a la viscosidad no es algo tan único. O sea, no es lo único que entra en juego, ¿vale? Pero tampoco me hagáis mucho caso. De esto, mira, igual le comento a un colega que sé que se estaba doctorando en estas cosas hace mucho tiempo, que no hablo con él, con Carlos. Pero bueno, el caso es que si yo llego a un punto en el que no puedo mantener este flujo laminar, es decir, aquí, digamos que se pega a la pared de aquí abajo, entonces es cuando empieza a escurrirse y a formar otro flujo hacia aquí abajo y es cuando empieza a gotear y lo ponéis todo perdido, ¿vale? Entonces, cuando nosotros tenemos aquí un fluido, vamos a poner que esto es suavecito, que esto va guay, nosotros lo que vamos a tener son como una especie de láminas de fluido aquí, que como veis están más pegaditas aquí que aquí, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente, por la ecuación de continuidad, yo lo que voy a tener aquí es una velocidad, que vamos a llamar v1, y aquí otra velocidad diferente, tendrá que ser diferente, que se llama v2. ¿Por qué? Porque por la ecuación de continuidad vamos a tener que el área 1 por la velocidad 1 tiene que ser igual que el área 2 por la velocidad 2. Y si os fijáis, este área 2, vamos a ponerlo, de hecho voy a ponerlo de esta manera, ya veréis. Fijaos que es inverso, es decir, el área 1 es mayor que el área 2, por lo tanto esto va a ser mayor que 1, en nuestro caso, evidentemente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que si esto es mayor que 1, esto también tiene que ser mayor que 1. Por lo tanto, la velocidad 2 tiene que ser mayor que la velocidad 1. Vale, ahora vamos a considerar que no hay cambios de altura, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, vamos a decir que aquí no hay cambio en la altura del fluido. Vamos a hacernos una imaginación maravillosa, ¿vale? No vamos a pensar en cosas raras. O sea, no hay un cambio de altura apreciable. Si queréis, de hecho, podéis poner esto de esta manera para que no haya diferencia entre la parte baja y la parte baja y nos va a dar igual.
¿vale? Vamos a suponer que no hay cambios en la altura del fluido. Mira, supongamos que precisamente es uno de los lemas de la física teórica, porque casi todo empieza con un supongamos que patatas. ¿Os habéis fijado? No, no hay mucha diferencia, pero ¿os habéis fijado que escribo un poquito mejor que en el último vídeo? Un poquito, ¿eh? Tampoco mucho, pero sí un poquito, porque es que he estado analizando cómo escribo. Fijaos las cosas que hace uno. He estado analizando cuál es mi postura natural para escribir. Y me he dado cuenta de que cuando escribo en el vídeo me pongo mucho más erguido que cuando escribo en un cuaderno. Entonces he dicho, bueno, pues me voy a tumbar casi encima de la mesa y voy a tratar de escribir como si estuviese tumbado encima de la mesa. Y ahora mismo estoy aquí, chepao, entero, sobre la tableta y sobre el micrófono. Así que bueno, vamos a seguir. Supongamos esto, ¿no? Vale, ahora lo que vamos a construir es una cosa que se llama un venturímetro. Y lo que voy a hacer es coger, voy a abrir aquí un boquetito pequeño, digámoslo así, y aquí otro. Y lo que voy a hacer es conectar estas dos partes mediante un tubo. Un tubo finito, ¿vale? Muy chiquitín, muy estrecho. Y este tubo lo que tiene dentro es un fluido, ¿vale? ¿Cómo se hace esto? No me preguntéis porque no tengo ni idea. O sea, sé que es un invento relativamente sencillo teóricamente, pero construirlo es otra movida. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, a este aparato es a lo que se le llama el venturímetro. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que nosotros, este flujo, este fluido, tiene que obedecer a la ecuación de Bernoulli. Aquí he quitado directamente las i's que salían en la ecuación de Bernoulli. Fijaos, aquí, esta de aquí y esta de aquí, porque precisamente he supuesto que no hay cambios apreciables en la altura del fluido, es precisamente para quitarme esto de medio y quitarme problemas. Es decir, esta es una de esas aproximaciones que se hacen en física pues, para ver cómo se comportan las cosas en situaciones ideales. ¿Vale? A ver, aparte tampoco es que sea nada loco. Es decir, no, tampoco es que estemos hablando de que no, que es que hay una diferencia de varios metros. Pues no, pues a lo mejor hay unos milímetros o lo que sea, ¿vale? Entonces, yo voy a tener que tiene que cumplir esto. Por lo tanto, aquí se va a ejercer una cierta presión que vamos a llamar P1 y aquí una cierta presión que vamos a llamar P2. Y claro, yo lo que me pregunto es cómo es la diferencia entre estas dos presiones. Es decir, si yo aquí despejo P1 menos P2, esto va a tener que ser igual a un medio. Ay, aquí me falta la ρ. Un medio de ρ por V2 cuadrado menos V1 cuadrado. Vale, y ahora yo me pregunto, ¿cómo es la diferencia entre las presiones en esta zona 1 y esta zona 2? Claro, como ya habíamos dicho, la V2 va a tener que ser mayor que V1. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder con las presiones? Pues va a suceder lo contrario, que la presión 2 tiene que ser menor. Es decir, ¿esto qué implica? Esto implica que si esto es la V2 mayor que la V1, esto es mayor que 0 y por lo tanto P1 menos P2 es mayor que 0 y por lo tanto P1 mayor que P2. Esto parece un poco contraintuitivo si lo paráis a pensar un segundo. Es decir, aquí va más lento y por lo tanto hay menos presión. Perdón, aquí va más lento y por lo tanto hay más presión. Dices, ostras, no debería ser al revés, no debería haber más presión
en la zona donde el flujo va más rápido? Pues no. Resulta que no. Resulta que en la zona en la que el flujo va más rápido hay menor presión. Y lo que podemos hacer es comparar estas dos presiones precisamente con estas alturas. Es decir, esta P1 va a ser una presión que va a tener la densidad de este fluido, ρ por G por H, H1, en altura 1. Y la P2 va a tener... Por lo tanto, si nosotros cogemos y juntamos estas dos de esta manera, pues hacemos esta menos esta, es decir, ρ por G, ρ del fluido este raro. Y lo que podemos calcular es la diferencia de velocidades entre esta zona del fluido y esta zona del fluido, por ejemplo, sin más que mirar a esta diferencia de alturas en esta cosa de aquí. Bien, y ahora os iba a contar de lo de las alas de los aviones. Es decir, si nosotros tenemos, vamos a poner aquí una especie de cosa. Esto es más o menos el ala de un avión. Más o menos. Más menos que más. Pero bueno, vamos a poner aquí un flujo laminar. Es decir, aire que viene de frente y choca contra el borde del ala del avión, el borde de ataque que se llama. Viene por aquí, hace como así, se pega a la superficie y luego se junta en esta parte de aquí. Y por el otro lado tenemos otra lámina que se separa aquí, va por esta zona de aquí más recta y se vuelve a juntar en el final. Y luego pues hay más láminas de fluido que hacen el mismo recorrido. ¿Vale? Esto va hacia allá y hacia allá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos un flujo laminar, ¿vale? Y este flujo laminar en principio no se rompe. Es decir, digamos que escogemos dos moléculas, ¿vale? Vamos a poner aquí una y otra de aire. Y las vamos siguiendo. Entonces, lo que vamos a ver, en principio, ya esto, claro, ya os digo que ahora hay mucho estudio al respecto. Lo que vamos a ver es que, en principio, estas dos moléculas siguen permaneciendo a la misma distancia, vamos a decir, este recorrido. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que al final se acaban juntando. Otra vez. Es decir, mantiene ese flujo laminar. ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta zona es más recta y por lo tanto, en esta zona vamos a llamarla zona 2 o zona 1. Zona 1. En la zona 1 hay menos, o sea, ha tenido que recorrer menos espacio en el mismo tiempo. Y en la zona 2, el flujo recorre más espacio, porque fijaos que al doblarse el ala, tiene que recorrer un espacio más grande. Que no haya puesto que esto es la zona 2. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que la velocidad 2 es mayor que la velocidad en 1. Y por lo tanto, la presión que va a ejercer el fluido sobre este ala, digámoslo así, va a ser mayor aquí que aquí. Por lo tanto, la presión en la zona 1, perdón, sí, esto va al revés. Perdón, es que he dibujado las fuerzas, estaba al revés, que tendría que ir hacia abajo. Esta sería la fuerza debida a la presión 1 y esta sería la fuerza debida a la presión 2. Por lo tanto, la presión 1 tiene que ser mayor que la presión en la zona 2 y esto implica que la fuerza debida a esa presión, es decir, la fuerza 1 es mayor que la fuerza 2 que la empuja hacia abajo y se crea una sustentación. Y cuanto mayor sea la diferencia, sin romper, ojo, y esto es importante, sin romper el flujo laminar, mayor va a ser la sustentación. Por ejemplo,
No sé si os habréis fijado, seguro, si habéis viajado en avión o lo que sea, que hay una cosa que se llaman flaps y slats en las alas de los aviones. Si no me equivoco, los flaps son unas extras que salen aquí, que se ponen hacia adelante, y el slat es un extra que sale de aquí atrás y se tira hacia abajo. Claro, ¿esto para qué sirve? Pues sirve para lo siguiente. Si yo tengo esto, ahí, lo tenía que haber dibujado un poco diferente. Voy a volver a dibujar. Bueno, esto es más o menos el ala del avión. Aquí sacamos el flap o el slat, es que no me acuerdo ahora mismo de cuál era cuál. Pero bueno, y aquí sacamos el otro, ¿vale? Vamos a... No sé si lo estoy diciendo bien, pero bueno, unos son los flaps y slats. Voy a ponerlo aquí. Los flaps son los más conocidos, eso sí, pero luego están los más usados en general, que son los slats. No son, no son los flaps. Unos van adelante y otros van atrás. Da lo mismo, no importa. La cuestión es la siguiente. ¿Esto para qué sirve? Esto sirve, por ejemplo, para aterrizar y para despegar. Porque cuando vamos despacio, cuando el avión va despacio, evidentemente la sustentación va a llegar a un punto en que no sea suficiente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que si yo pongo esto de esta manera, el flujo laminar se me va a conservar más o menos, ojo, claro, esto requiere cálculos muy precisos. Y aumenta la distancia que recorre cada uno. Es decir, varía muchísimo la distancia para que se mantenga el flujo laminar. ¿Vale? Es como pasar por la parte interior de una circunferencia y por la parte exterior de una curva. O sea, hay diferencia en el recorrido aunque vayamos en la misma velocidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí va a aumentar, o sea, va a haber una fuerza, muy pequeñita, pero va a aumentar muchísimo la fuerza de sustentación. ¿Vale? Y para esto es para lo que sirve. Simplemente es según cómo variamos el recorrido de una y de la otra, es lo que nos va haciendo. Bueno, creo que con esto hemos terminado. En el siguiente vídeo voy a poner un problema muy clásico, que es el típico de la cuba esta que se va vaciando con una cierta altura h. Y creo que ese casi seguro que os lo habrán puesto en clase. Y bueno, pues por lo menos va para que veáis cómo lo resuelvo yo y demás. No olvidéis suscribiros y hasta la próxima.